Bien, muy buenas tardes. Continuamos nuevamente. Mi nombre es José Juan Garza y vamos a continuar hoy con esta herramienta tan importante que es el proceso de la autoobservación. Hablábamos la vez pasada acerca de la constitución interna del hombre, de valores, de virtudes, de principios, de anhelos, y de esa parte en nuestro interior que nos motiva hacia encontrar la felicidad y el amor. El día de hoy vamos a hablar de la autoobservación como un proceso o como una técnica para el autodescubrimiento. Entonces, ¿qué es el proceso de autoobservación? Bueno, primero que nada tenemos que saber que gran parte de la superación personal está basada en la autoobservación. Desde un punto de vista psicológico, consiste en tomar conciencia de las actitudes y las respuestas automatizadas que todos tenemos ante las circunstancias cotidianas de la vida. Esto es fácil verlo, ¿no? ¿Cómo reacciono? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis acciones? Entonces, esa autoobservación nos da la capacidad de descubrir quiénes somos verdaderamente y así empezar a tomar conciencia de nosotros mismos, que esa es una clave principal para empezar a saber cómo empezar a lograr estar en un espacio de felicidad constante. Entonces, bueno, nos vamos a ir adentrando poco a poco. ¿Para qué nos sirve? Ok, nos sirve para observar. ¿Y qué queremos observar? Lo que hay adentro. Lo que hay adentro y lo que hay afuera. Entonces, hay dos maneras de observar. Eh, Primero tenemos que ser conscientes que cuando observamos, hay dos partes desde donde puede el observador observar. Uno es desde su propia mente, siendo el sujeto el que está observando, y otro es desde su propio ser o desde su corazón. Entonces hay dos pasos aquí que tenemos que darnos cuenta, porque el primero es simplemente un espacio mental en el cual estamos nosotros observándonos y que la mente nos lleva a observar la misma mente. Entonces nos mete en un círculo, digamos, eh, como si nos estuviéramos persiguiendo la cola constantemente, ¿no? Como un perrito cuando se da círculos y se empieza a perseguir la cola, no llega a ningún lado. Es la mente observando a la mente, creando sus propias ideas, sus propios pensamientos, emociones, sentimientos, etc. Pero cuando nosotros accedemos a esa parte de nuestro ser o nuestro corazón, entonces hay una inteligencia superior de la cual hablan muchos psicólogos como Carl Jung, como Stanislav Grof, Ken Wilber. eh, Hay una inteligencia superior que nos da la conciencia para poder observarnos desde otro espacio y entonces realmente ver lo que está sucediendo, cuáles son esos rasgos que estamos desarrollando, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra emoción, cuál es nuestra acción, etc. ¿Y qué observamos? Observamos pensamientos, observamos palabras, observamos acciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento tenemos que saber de dónde surge y ese pensamiento hacia dónde nos debe de llevar, hacia dónde nos quiere llevar. Hay pensamientos que nos llevan hacia la virtud, hay pensamientos que nos llevan hacia el error. Entonces tenemos que descubrir cuál es el pensamiento y de dónde viene ese pensamiento. Ese pensamiento viene de mi corazón, sirve para edificarme, está conectado con la virtud, está conectado con la felicidad, o ese pensamiento de dónde viene, del egoísmo, de la tristeza, del enojo, de la rabia, del dolor, del sufrimiento, y hacia dónde me lleva, hacia el sufrimiento, hacia me edifica o no me edifica, principalmente. Ese pensamiento, es muy interesante el camino del pensamiento. Surge un pensamiento en nuestra mente, hay un pensador que piensa ese pensamiento, que puede ser nuestro corazón o en algunas tradiciones o en la psicología tradicional se le conoce como el ego, pero en otras tradiciones se le conoce como la sombra, etc. Eh, Surge ese pensamiento.
Entonces, ¿de dónde surge ese pensamiento? Es lo primero. Pero ese pensamiento, una vez que surge en nuestra mente y se manifiesta en nuestra mente, genera una emoción. Eso es muy interesante, hay que empezar a observar esto en nosotros. El pensamiento genera una emoción. Esa emoción genera sensaciones en mi cuerpo, genera subidas de temperatura, bajadas, que la piel se nos ponga chinita, genera impulso, genera diferentes cosas. Entonces hay que observar qué genera en nosotros. Y ese sentimiento se conecta con la palabra. Nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción, esa emoción se quiere expresar, entonces se empieza a expresar a través de la palabra y nos lleva a la acción. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta cuando observamos es, viene el pensamiento, ok, ¿quién está pensando ese pensamiento? ¿Qué es lo que ese pensamiento quiere que yo haga? ¿Cómo se quiere manifestar ese pensamiento? ¿Qué sensaciones y sentimientos me está generando? ¿Y hacia qué acción me lleva? Y una vez teniendo ese círculo, ¿eso es virtuoso o eso me va a llevar al error? Ese es el proceso de observación, ese es el proceso de autoobservación. Es realmente un proceso maravilloso, es una técnica increíble. Cuando uno lo empieza a practicar, se empieza a dar cuenta de quién es, de qué está pasando adentro, no afuera. Y entonces dejamos de culpar a las situaciones externas por lo que nos está sucediendo, sino empezamos a ser conscientes y responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hablamos y de lo que accionamos. Entonces, desde ese momento, al empezar a ser conscientes de lo que hacemos, sentimos, pensamos y actuamos, podemos escoger cómo pensar, cómo sentir, cómo hablar y cómo accionar. Muy interesante, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos aplicando este proceso de autoobservación, lo primero que debemos de darnos cuenta es de nuestros rasgos mecánicos. Tenemos rasgos que hacemos constantemente y que actuamos constantemente y que no nos damos cuenta, son completamente inconscientes, por eso se llaman mecánicos, los hacemos de manera mecánica. Entonces, una de las cosas que debemos de observar, y ese es un objetivo que tenemos que tener después de escuchar esta conferencia, es empezar a descubrir esos rasgos mecánicos. Hay 4 principales, los voy a mencionar ahora para que los podamos observar en nuestro proceso interior en esta semana y en los siguientes videos vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Entonces, el primer rasgo mecánico que todos tenemos y que debemos observar es la mentira. La mentira de nosotros mismos. Si nosotros no vemos nuestra propia mentira, realmente quiere decir que no estamos observando. Y la mentira se puede manifestar de muchas maneras, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se manifiesta la mentira en mi vida? Ese es el proceso que vamos a observar esta semana. El segundo rasgo mecánico que vamos a observar ahora es la imaginación mecánica. Cómo nuestra mente le encanta imaginar cosas. Tenemos un pensamiento de alguna persona que nos dice algo y nosotros con ese pensamiento creamos toda una historia. Ese es el pensamiento mecánico. ¿Ok? Vamos a tratar de observarlo también esta semana. Otro rasgo es la charla mecánica. ¿Cómo hablamos por hablar? Hablamos porque buscar reconocimiento, por buscar entrar en un círculo, porque nos quieran, por expresarnos, etc. Pero no nos damos cuenta que solo estamos hablando y realmente no estamos diciendo cosas que tengan un sentido, una intención. Entonces, observar también la charla mecánica. Y la cuarta, o el cuarto rasgo mecánico del cual nos vamos a enfocar en esta ocasión, es la expresión de emociones negativas. Muy interesante también. Constantemente y mecánicamente estamos expresando cosas negativas. Ay, no me gusta esto. Ay, estoy cansado. Ay, el día está feo. Ay, hace frío. Ay, hace calor, etcétera. Esas son expresiones negativas. Todo eso nos roba energía. Y esa energía es necesaria para poder desarrollar esta herramienta de la autoobservación. Entonces, decíamos que necesitamos y que íbamos a ver cómo podemos desarrollar esta herramienta de la autoobservación
teniendo energía. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a tener esa energía? Haciendo el esfuerzo de observar, haciendo el esfuerzo de ver qué pasa adentro. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son mis acciones? ¿Cómo son mis sentimientos? Eso vamos a estar observando esta semana. A partir de la siguiente semana vamos a empezar a investigar cada uno de estos rasgos mecánicos, cómo se manifiestan, cómo están compuestos y cómo afectan a nuestra vida. Gracias.